ahora vamos a programar el script driver agent. Entonces, bueno, del mismo modo que hacemos siempre, botón derecho, create, cesar script. Y le vamos a llamar driver agent. Ok, doble clic. Y bien, decimos que sí. Y entonces ya tenemos en Visual Studio el nuevo script creado. Entonces, como es buena práctica hacer, vamos primero a definir todas las variables. Entonces, ¿qué debe tener un conductor virtual? Vale, inicialmente tiene que tener un comportamiento. Nosotros vamos a definir un comportamiento bastante sencillo. Entonces, bueno, definimos un enum y aquí vamos a definir un poco por los estilos de conducción que pueda tener nuestra realidad virtual. Entonces, bueno, vamos a definir uno que sea reckless, temerario, uno que sea agresivo, uno que digamos sea normal, otro que sea conservador y otro pues así, ¿no? En plan parodia, pues como un abuelito o una abuelita, ¿no? Bien, es interesante para tener un poco organizado el inspector hacer uso de la etiqueta header que nos permite pues colocar un título encima de las variables para tenerlas mejor localizadas. Entonces, bueno, inicialmente vamos a definir unas variables que sean las variables de la carretera. Vale, aquí creo... No, vale. Entonces, tenemos que tener una referencia a la propia carretera, ¿no? O a la carretera lógica, al road path. Entonces, bueno, road path. Ok. Tenemos que tener también una referencia en el caso de que queramos iniciar en un punto o que el coche se dirija hacia un punto en concreto al inicio, pues el índice del primer nodo al que debe dirigirse el vehículo. También vamos a tener una copia de la lista de nodos, es decir, de la propia carretera, dentro del vehículo. Esto es interesante de cara a poder realizar cambios en el futuro, por ejemplo, colocar un trigger y cuando pase el coche por ese trigger, pues que sea otro road path el que deba seguir, ¿no? Esto entonces da mucha versatilidad. No vamos a implementarlo, pero este sistema no vamos a implementarlo, pero al declarar y definir todas estas variables de esta manera y que el driver engine tenga una propia copia del path, permite hacer cambios. Bien, entonces ahora vamos a definir tres índices enteros para almacenar el nodo al que se está dirigiendo actualmente el vehículo, el nodo anterior y el nodo siguiente al que nos estamos dirigiendo. Ok. Definimos otra cabecera y vamos a llamarla Driving Options, por ejemplo. Entonces vamos a tener una referencia privada al componente car, ¿no? que hemos definido recientemente, y vamos a tener un booleano que vamos a definir como follow path strictly. Y básicamente esta variable lo que va a indicar es si debe seguirse el camino de la carretera desde el nodo que le hemos indicado en el initial waypoint o si por el contrario debe empezar a recorrer la pista por el nodo más cercano a la posición actual, a la posición en la que comience el coche.
a funcionar, digamos, en el nivel. Vamos a declarar otra variable para indicar si debe o no debe conducir la inteligencia artificial. Bien, otra variable vamos a definirla, aunque esta la usaremos en el futuro, para saber exactamente la cantidad de freno que se está aplicando. Entonces, bueno, esta es real. Ok. Entonces, bueno, vamos a definir también un comportamiento del enum de arriba. Entonces vamos a decir que tiene un driver behavior. Ok. Y vamos a definir un tiempo de reacción para el conductor. Y vamos a definir también una variable privada de tipo bool que vamos a llamarla handling driver behavior. Es una bandera que nos va a indicar cada cuánto tiempo debemos de gestionar lo que debe hacer el conductor, ¿no? Es decir, el comportamiento del conductor. Esto es muy versátil porque nos permite de algún modo temporizarlo, ¿no? Y así hacer, digamos, atontar a la inteligencia para que no realice cálculos y correcciones a la velocidad del procesador. Bien, y por último vamos a tener otra cabecera que vamos a llamar Steer Options. Y aquí pues vamos a colocar las variables que tengan que ver con la dirección del vehículo. Entonces una bandera para definir si en un momento concreto se está girando o no. Y vamos a definir también una variable real para el tiempo de reacción en caso de giro. Es interesante tenerlo separado porque de este modo podemos configurar mucho más abiertamente todo, ¿no? Bien, public float, y esto vamos a definir una variable que para suavizar la dirección y hacerla más humana, es una variable que nos va a indicar a qué distancia tenemos que estar del nodo actual para empezar a girar al siguiente, en dirección hacia el siguiente. Entonces, bueno, aquí podemos indicar una distancia de 25 metros. Esto es algo que se podrá modificar en el futuro. Bien, entonces, estas son las variables del script driver agent. Y ahora entonces vamos a empezar a definir los métodos. Vamos a empezar por uno que es el método que va a indicar al conductor si hemos llegado al nodo al que nos estamos dirigiendo y por tanto que corrija la dirección para dirigirnos hacia el siguiente nodo, ¿no? Entonces, ¿qué estaremos haciendo realmente? Estaremos actualizando la variable current waypoint index. En ese momento, current waypoint index pasará a ser el valor de next waypoint index y previous waypoint index pasará a tener el valor de current waypoint index. Y así cada vez que nuestro coche alcance un nuevo nodo. De manera que vamos a definir un método que se va a llamar check path, y en este método vamos a realizar estas comprobaciones que acabamos de definir. Entonces, ¿qué decimos? Bien, pues vamos a decir, si la distancia entre mi posición, es decir, la posición del coche, y la posición del nodo actual es menor o igual, aquí pongamos un valor, por ejemplo, de bueno, podemos inicialmente, esto lo cambiaremos en clases posteriores, por eso dudaba,
pero inicialmente puede ser interesante utilizar la misma distancia para cambiar el nodo a la vez que tenemos que dirigirnos o empezamos a girar hacia el siguiente nodo. En cualquier caso, después veremos el comportamiento y si no, pues pondremos un valor aleatorio y posteriormente ya lo haremos correctamente. Bien, en este caso quiere decir que hemos llegado al nodo y que por tanto el current waypoint index tiene que ser igual a current waypoint index. Recordad que esto lo hicimos en clases posteriores y entonces debe ser el resto de la longitud de la lista total. Ahí está. El next waypoint index debe ser igual a ¿cuál? Pues al current waypoint index, el cual acabamos de asignar arriba, y entonces por tanto deberemos hacer simplemente lo mismo. Ok, y ahora lo que nos queda es calcular la posición del nodo anterior, que será ¿cuál? Pues bien, la posición del current waypoint index menos 1 módulo path.length. Ok, y aquí recordad que como vamos hacia atrás, pues tenemos que hacer la comprobación de que no vamos hacia un índice negativo. Entonces, en este caso, lo que quiere decir que es menor de 0 es que tenemos que dar la vuelta y por tanto tenemos que ir al último elemento, que será la longitud de la lista menos 1. Bien, este sería el método que comprobaría si hemos alcanzado o no el nodo actual y debemos dirigirnos al siguiente. Ok. Vamos a hacer otro método que se va a llamar, vamos a programar otro método que se va a llamar find nearest waypoint. Y este es un método más que para conseguir una jugabilidad, aunque bueno, podría llegar a implementarse en algún juego con algún tipo de mecánica, es más que nada para las pruebas, ¿no? Porque tendremos los coches colocados en distintas posiciones dentro del terreno y para que no se dirijan directamente al nodo 0 y después empiecen otra vez a hacer el circuito, directamente lo que hacen es ir hacia la carretera y empezar a recorrer la pista desde el nodo más cercano cuando arranque el juego, ¿no? O la carga del nivel. Entonces, bien, lo que vamos a decir es que el nodo más cercano actual vamos a asumir, por ejemplo, que es el 0. Nearest waypoint index. Ok. Y entonces, ¿cómo vamos inicialmente, antes de recorrer toda la lista? Como ya digo, decimos o suponemos, ¿no?, que el primer nodo, es decir, el 0, será el que esté más cerca. De manera que decimos que la distancia actual es igual a la posición actual del coche, es decir, transform position, a la primera posición del nodo primero, ¿no?, del nodo 0 del path, es decir, de la carretera. Bien, entonces ahora ¿qué tendremos que hacer? Pues ahora tendremos que recorrer. Como ya inicialmente hemos igualado a la primera posición, podemos empezar desde la segunda a recorrer o en busca de si hay algún otro waypoint dentro de la lista que tenga menor distancia desde la que estamos. Entonces, bien, aquí tenemos, como ya digo, tenemos que recorrer la lista. Hasta que i menor. O sea, mientras que i menor. Vale. Y ahora entonces digo, ok, declaro un current node distance, que es la distancia del nodo que estoy comprobando. Y entonces esto es igual a la distancia que haya entre
el coche y perdón, el nodo que esté comprobando, que inicialmente empezaré con el 1 hasta llegar al último. Y entonces ahora tengo que hacer la comprobación, ¿no? Y digo, sí. Current node distance es menor que nearest node distance, es decir, ya tenemos un nodo almacenado que creíamos que era el que estaba más cerca, pero acabamos de darnos cuenta de que no, de que hay un nodo que estamos comprobando en la lista que está más cerca, de manera que, ¿qué hacemos? Nearest node distance lo igualamos a current node distance y lo que hacemos es decir que el índice del nodo más cercano es ¿cuál? Pues justo el índice que estamos comprobando actualmente dentro de la lista de nodos. ¿Ok? Y entonces ya con esto, al finalizar el bucle, lo que tendremos es el índice, que es el que devolveremos en la función, tendremos el índice del nodo más cercano a la posición actual del vehículo. Entonces, aquí está, ya está. Y con esto ya tendríamos un método que nos dice cuál es el nodo más cercano a la posición actual o a la posición de arranque. Vale, entonces ya con esto solo nos quedaría, me gustan los métodos propios de Unity ponerlos arriba del todo, entonces nos queda definir el método start. Bien, en el método start lo primero que vamos a hacer es comprobar realmente que tenemos el componente car dentro del mismo GameObject. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues una comprobación que me gusta a mí hacer a veces, en la que digo que la variable car es igual al componente que buscamos dentro del objeto car. De manera que esto que devolverá, esto asignará el valor car del script car a la variable car, pero si no lo encuentra devolverá false. Por lo tanto, de esta manera lo que estamos diciéndole es dame el componente car y asígnalo a la variable car, ¿vale? Y esto debe ser true. Si no es true, significa que es false, es decir, que no tenemos referencia al coche. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues es una buena idea informar al diseñador de que no tenemos un componente necesario para el funcionamiento de este script referenciado. Bien, entonces desactivamos, es una buena idea desactivar, por si acaso hay otros subsistemas que queramos probar o lo que sea, desactivar este script y devolver la ejecución. Bien, con esto ya garantizamos que si no tenemos con una referencia a un componente car, informamos al diseñador. Hay otras maneras que pueden ser incluso mejores de aplicar, esta es una que quería enseñaros, pero puede ser interesante también decir que siempre añada el componente car y preguntar si lo tiene. Si no lo tiene, pues se lo añades. Lo que pasa es que como es un componente que se debe configurar, pues creo que en esta ocasión es interesante informar para que cuando no esté referenciado, pues o bien que signifique que no se, o sea, lo único que puede significar es que no está ese componente, con lo cual al añadirlo ya vemos que no está configurado y da pie a que lo configuremos. Es por eso que uso este método. Bien, recordad que hicimos un método en la clase RoadPad que lo que hacía era devolver una copia del pad actual. Entonces, esto aquí, agentPad, RoadPad debe tener un método que se llame getPad. Wow. Y aquí esto me dice que no contiene una definición.
Entonces vamos a Unity y vemos qué pasa. Vamos a Ratpad. Sí. Y por lo que sea, en Ratpad no hemos definido el método getPath. Bueno, esto es algo que tendría que haber añadido en una clase anterior, pero por lo que sea no lo he añadido, entonces es algo que es muy fácil. Simplemente tenemos que decir que devuelva una copia una copia de los nodos. Ahí está, que en el fondo es todos los nodos que tenemos, ¿no? La lista de nodos, pues es la que le pasamos al driver agent. Aquí, ¿veis? Ya no tenemos ningún problema. Ok, y lo primero que tenemos que hacer pues es añadir digamos, las referencias a los distintos waypoints. Entonces es un poco exactamente lo mismo que hemos hecho en el método checkPath. Lo único que en esta ocasión, como podemos definir si queremos empezar desde el nodo 0 o desde el que tengamos más cercano, pues tenemos que preguntar. Y entonces, bueno, pues podemos decir que current waypoint index, y aquí podemos usar un operador ternario y decir que si follow path strictly es igual a true, entonces por obligación tenemos que ir al nodo inicial que hayamos indicado en el inspector. Si no, llamamos a la función find nearest waypoint y entonces ya él nos devolverá cuál será la posición actual del nodo. Y ya con esta posición actual, pues podemos calcular la posición del nodo anterior, que ya sabemos la manera. Current waypoint index -1 módulo agentPath.length. Tenemos que preguntar si previous waypoint es menor que 0. Entonces esto quiere decir que tiene que ser el último elemento agentPath.length de la lista. Ok, y vale, me ha faltado next waypoint, me gusta ponerlo antes, pero bueno, lo puedo poner aquí. Y entonces esto fácilmente podemos deducir cuál será el siguiente con el módulo agentPath.length. Ok, con esto ya tendríamos definidos los tres métodos iniciales para el driver agent, que básicamente lo que hace es posicionarlo de una manera muy básica dentro de la pista, y entonces lo que irá diciéndole según vaya pasando por cada uno de los waypoints, irá indicándole que vaya hacia el siguiente mediante el método checkPath. Y find nearest waypoint, recordad que solo se usa inicialmente aquí en el método start, es decir, al comienzo de la ejecución, para definir si debe ir al nodo que le hayamos indicado en la variable initial waypoint o si por el contrario puede ir al nodo más cercano. Y ya está, simplemente eso, actualizamos los índices y en esto no habría más. Vale, entonces bien, vamos a hacer uso en los siguientes métodos de las corrutinas de Unity. Entonces, ¿qué son las corrutinas de Unity? Bien, pues la corrutina de Unity no es más que una función o método que se ejecuta al margen de los métodos update o fixed update. Es decir, se puede temporizar de manera independiente y además se ejecutan en hilos distintos a la ejecución principal del programa o del juego en este caso. Por lo tanto, es muy ventajoso porque aumentan el rendimiento y además en nuestro caso, al poder jugar con el tiempo de ejecución de ciertas acciones, lo convierte en más humano. Entonces podemos jugar con que un piloto profesional con unos grandes reflejos pues tenga un menor tiempo de reacción y por tanto ejecute ciertas funciones de manera más frecuente, y un
piloto menos profesional o con menos tiempo de reacción, pues ejecute esas mismas acciones con menor frecuencia, lo cual pues dará un comportamiento u otro. Para ello vamos a definir dos métodos. Uno que va a servirnos de referencia para conseguir unos valores por defecto en función del comportamiento que hayamos seleccionado para el conductor. Entonces vamos a decirle que se llame, por ejemplo, get random number by driver behavior. Ok, entonces este método nos va a devolver un valor aleatorio, pero que la aleatoriedad va a estar basada en supuestamente las habilidades, ¿no? o el carácter del propio piloto. Entonces, bueno, vamos a decir que vamos a tener un valor inicial de 0, pero mediante un switch vamos a decir driver behavior aquí. Entonces vamos a decirle, vale, en el caso de que seas un conductor temerario, los valores que vamos a retornar van a ser aleatorios, pero en un rango definido alto. Entonces, recordad que tanto la aceleración como la frenada, como el giro, bueno, la aceleración y la frenada, ahora hablaremos del giro, se mueven en valores de 0 a 1, ¿no? Que representan el ratio o el tanto por 1 de aceleración. Por lo tanto, puede ser interesante que en el caso de un piloto que podamos decir temerario, pues estos valores no sean siempre muy bruscos, es decir, aceleraciones muy bruscas y frenadas muy bruscas. ¿Cómo podemos definir esto? Pues mediante valores altos. Por ejemplo, que siempre que vaya a reaccionar ante una aceleración o una frenada, siempre sean prácticamente a fondo, ¿no? Entonces eso lo conseguimos pues indicándole que calcule un valor aleatorio entre 0,9 y 0,99. Bien, vamos a poner otro caso, en el caso del conductor agresivo, que sin ser temerario sí va a aplicar valores a la frenada y a la aceleración altos. Entonces, bien, podemos definir como altos, como por ejemplo 0,8 a 0,9, ¿no? Sí. Ok. Entonces tenemos que definir un caso para cada uno de normal, para cada uno de los índices del enum que hemos definido anteriormente. Entonces, bueno, para la conducción normal, por ejemplo, voy a decir que tenga un rango entre 0,7 y 0,8. Bien, conservador, vamos a definir un valor, por ejemplo, entre 0,45 y 0,7. Y para el caso del abuelito o abuelita, vamos a definir unos valores exageradamente bajos, y esto lo que nos va a permitir es probar, por ejemplo, adelantamientos, ¿no? O cómo funcionan las inteligencias, o generar ciertas acciones, o que sean propensos más o menos los adelantamientos a ciertos vehículos. Entonces, por ejemplo, aquí 0,25, 0,4. Ok. Vale, esto sería el switch. Veis que aquí he usado un switch porque si queremos añadir un nuevo comportamiento, simplemente pues tendremos que añadir un case y ya está. No tendremos que añadir otra vez la secuencia de if else, ¿no? Eternamente. Y entonces pues quedará todo mucho más organizado. Bien, y aquí lo que tenemos que hacer es devolver el valor que hayamos asignado a value, que será al final el que determinará el comportamiento de frenada y aceleración del conductor. Vale. Y vamos a definir un método que va a ser llamado por una corrutina, es decir, vamos a poder temporizarlo,
y entonces debe devolver una variable de tipo, perdón, enumerator. Y esta es la manera que tiene Unity, es una interfaz que permite temporizar de manera externa a los métodos habituales de actualización distintas porciones de código, comportamiento. Puede ser utilizado para muchas cosas y sobre todo es interesante de cara a que suele aumentar el rendimiento. De manera que cómo se suele temporizar una acción dentro de una corrutina. Bien, pues con una bandera booleana. Entonces, lo primero que decimos es, estamos manejando actualmente el comportamiento del conductor. Si no es así, entonces, o sea, perdón, si es así, entonces salimos del método. Eso quiere decir que simplemente si temporizamos a 10 segundos, por ejemplo, una barbaridad de tiempo, pues cada 10 segundos tendremos que actualizar esta bandera y entonces solo ejecutará este método cada 10 segundos. Si bajamos ese tiempo a 0,01 segundos, pues solo se ejecutará este método 0,01 veces cada segundo. Ok, entonces una vez este valor es falso, es decir, ya ha pasado el tiempo, entonces lo que tenemos que volver a decir es decir, ok, si ha pasado el tiempo quiere decir que estoy volviendo a gestionar el comportamiento del conductor. Y entonces es aquí donde vamos a hacer uso del pedal. Entonces vamos a decir car gas pedal, es decir, vamos a pisar el acelerador. ¿Y cuánto vamos a pisar? Perdón, ¿cuánto vamos a pisar el acelerador? El valor devuelto por la variable getRandomNumber, perdón, por el método getRandomNumber by driver behavior, que en función de lo que hayamos seleccionado, recordad, como driver behavior, si es reckless, pues ¿cuánto devolverá? Pues aquí lo podemos ver. Pues entre 0,9 y 0,99. En el caso de que sea conservador o normal, pues devolverá ese valor aquí. Y entonces será ese valor el que se asignará o cuánto se pisará el pedal de acelerador del coche que estemos conduciendo. Independientemente de la potencia que tenga, que eso será algo que definiremos después. Y entonces, ¿cómo hacemos que esta función, esta corrutina espere? Pues bien, devolviendo el resultado de esperar behavior reaction time, que es una variable que definimos desde el inspector, y también para que no sea siempre tan rutinario y siempre sea siempre el mismo tiempo cuando se actualiza, podemos también de algún modo randomizar este tiempo, ¿no? Un poco, tampoco hay que pasarse mucho. Y entonces, bueno, de esta manera hacemos que nunca se espere el tiempo total y que varíe levemente. Y entonces, después de esperar este tiempo, es decir, este método se ejecutará y cuando llegue a esta línea esperará. ¿Esperará cuánto? El tiempo que le digamos aquí. Y una vez que haya esperado ese tiempo, continuará ejecutando el método. Por lo tanto, es justo después de esperar ese tiempo cuando podemos decir, hey, que ya he dejado de manejar el acelerador y puedo volver a manejar una cantidad distinta. Esto es muy versátil de cara a una inteligencia artificial porque, no, por ejemplo, en el caso de la frenada en una curva o de la aceleración, permite que cuando vayas a frenar tengas más tiempo de reacción y por tanto puedas aplicar mayor cantidad de freno y llegues mejor a la curva. Y del mismo modo a la salida de la curva te permite acelerar más, o sea, acelerar a tope antes, ¿no? Justo en la salida de la curva. Entonces, bueno, con estos dos métodos ya tendríamos definido lo que sería el comportamiento de aceleración y frenada del piloto artificial, ¿no? Con inteligencia artificial que estamos desarrollando. Y ahora lo que nos queda es el giro, es decir, hacia cómo indicamos o como piloto con una inteligencia artificial, cómo indicamos hacia dónde se debe girar. Ok. Bien, para que la inteligencia artificial sepa girar, pues bueno, aquí hay una pequeña explicación en la que podemos ver que tenemos la representación del sistema de coordenadas de Unity, ¿no? El Global Space.
Y aquí podemos ver el coche y pues en este caso dos waypoints. Hemos simplificado las posiciones para facilitar la explicación, pero simplemente el punto A representa el vector del waypoint al que nos estamos dirigiendo y el punto B representa la posición actual del vehículo. Entonces, bueno, en este caso en la gráfica podemos ver que el punto A, es decir, el waypoint, está en las coordenadas x7, z6 y el punto B, que es el vehículo, está en las coordenadas x10, z3. Entonces, lo primero que deberemos hacer es calcular la posición relativa entre los dos vehículos, perdón, entre el vehículo y el waypoint, es decir, entre los dos puntos. Y entonces, bien, pues la posición relativa entre dos puntos se calcula restando un vector del otro. Entonces, bueno, la resta vectorial simplemente tenemos que restar cada componente con cada componente, es decir, la componente x7 del nodo menos la componente 10 del vehículo. Entonces, en este caso, 7 menos 10 nos daría menos 3, pues esa sería la coordenada x del punto relativo. Y del mismo modo con la coordenada z, 6 menos 3 pues sería 3. Y entonces tenemos que el vector relativo, la posición relativa a estos dos puntos es menos 3, 3. Por lo tanto, si el valor de la componente x de la posición relativa es negativo, esto indica que se debe girar a la izquierda. Por el contrario, si es positivo, nos indica que se debe girar a la derecha. Pero claro, este valor de esta manera no nos es útil, ¿no? Porque claro, esto oscilaría entre menos un número muy grande entre más un número muy grande, es decir, menos infinito más infinito. Entonces, nosotros lo que queremos es un valor que oscile entre menos 1, que nos indica el máximo giro a la izquierda, y más 1, que nos indica el máximo giro a la derecha, siendo 0 la ausencia de giro, es decir, recto, las ruedas rectas sin ningún tipo de giro. ¿Cómo conseguimos esto? Bien, pues simplemente dividimos el valor de la componente x de la posición relativa entre la longitud total, es decir, la magnitud de dicho vector. De esta manera obtendremos un rango entre menos 1 y más 1, que será el factor que multiplicaremos por el ángulo máximo de giro del vehículo. Bien, entonces para esto vamos a programar dos métodos siguiendo la misma filosofía que hemos hecho con el método Handle Driver Behavior. Y básicamente lo que vamos a decir es un método que nos va a devolver getSteerDirection. O más que... Sí, bueno, este nos va a devolver la posición relativa que acabamos de explicar. De modo que, ¿cómo calculo la posición relativa entre dos vectores en Unity? Bien, pues Unity nos provee de una función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llamar al transform. ¿Cuál es el transform del driver agent? Pues es el mismo transform que la posición, o sea, que es el mismo transform que el del vehículo. De manera que si decimos que transform punto, hay un método que se llama perdón, inverse transform point, que justo si leemos aquí nos devuelve la posición del workspace a local space, es decir, convierte una posición en relativa, ¿vale? Entonces decimos que nos devuelva la posición relativa del transform, es decir, del coche con respecto a quién, agent path, es decir, pues el waypoint. Perdón, aquí se me ha olvidado añadir un parámetro que va a ser el waypoint al que debamos dirigirnos. Entonces, bien, este waypoint index será el índice del waypoint al que deberemos dirigirnos, y como waypoint pues es un GainObject que tiene un transform y una posición. Entonces, de esta manera, perdón, esto como índice debe ser un entero. Ok, ya lo tenéis. Entonces, esto tendremos en un vector 3 la posición relativa, es decir, tal y como hemos calculado, pues este vector, según nuestro ejemplo, deberá ser menos 3, 3.
Ok, una vez calculada, lo único que tendremos que hacer es devolverla. Y ya está. Este sería un método muy sencillo. Y ahora tendremos que codificar otro método que vamos a llamar handle steering, es decir, un método que se va a encargar de manejar el giro. Y la filosofía es la misma, como lo queremos temporizar, tenemos una bandera a la que le vamos a preguntar si estamos actualmente manejando, es decir, si estamos hace menos del tiempo de espera que hemos manejado la función de girar. Entonces, si es así, tendremos que decir jailbreak, es decir, no queremos ejecutar nada, salte del método, y en el caso de que sea negativa, significa que estamos entrando a ejecutar este manejo de la dirección y por tanto deberemos decir otra vez que isSteering es igual a true. Bien, y ahora procedemos a calcular la dirección para enviársela al coche mediante la función setSteer. Bien, de este modo entonces tenemos que definir una nueva variable que va a ser newSteer real, y aquí vamos a decir que el índice al que debemos dirigirnos, es decir, el índice me estoy refiriendo al nodo al que deberemos dirigirnos, dependerá de la distancia a la que hayamos determinado que tengamos que girar a la siguiente dirección. De manera que lo primero que tendremos que hacer es preguntar hacia qué índice debemos girar, si hacia el que nos estamos dirigiendo actualmente pero no hemos llegado aún, o hacia el siguiente, porque ya hemos llegado a la distancia mínima a la que empezamos a girar hacia el siguiente nodo. ¿Vale? De este modo, con un operador ternario del mismo modo, vamos a decir si la distancia para girar al siguiente nodo, perdón, distance, aquí tengo que decir, ok, tenemos que calcular la distancia, distance to current waypoint, y entonces la distancia al waypoint actual la calculamos así: vector 3 distance entre la posición del coche y el waypoint al que nos estamos dirigiendo. Y madre mía, vale, esto no es un vector 3, esto es un real. Vale. Y entonces aquí decimos, si la distancia al nodo actual es menor que la distancia a la que debo girar al siguiente, entonces esto es así. Bien. Entonces, si la distancia del nodo actual es menor que la distancia a la que debo girar al siguiente waypoint o nodo, entonces, ¿cuál va a ser el índice? El del siguiente nodo, es decir, tengo que empezar a girar ya hacia el siguiente nodo o waypoint, y si no, pues sigo girando hacia el actual. Ahí lo tenéis. Vale. Y ya con este nodo, ya sea hacia qué nodo debo girar, entonces ya puedo calcular la posición relativa a este nodo. Entonces vamos a llamarlo human steer, por ejemplo, y vamos a decir que
llamando a este método y diciéndole aux index. Ok, esto ya nos debe devolver el vector 3, es decir, la posición relativa entre el coche y el nodo hacia el que debamos girar, que puede ser al que nos estemos dirigiendo o hacia el siguiente en función de la distancia a la que estemos de este nodo. Vale, también es interesante dar algo de aleatoriedad hacia dónde giramos, ¿no? Porque si no conseguiríamos un giro perfecto y eso pues no es muy humano. De manera que podemos calcular un factor aleatorio que digamos que esté, no hace falta que sea un valor en un rango muy grande, siendo, perdón, siendo pequeñito conseguimos bastante diversidad. Entonces, por ejemplo, 0.97.099 creo que puede ser interesante, ¿no? Es decir, que se altere un poquito la dirección. Y entonces, bueno, para aplicar este factor, decimos humansteer.x es igual al valor que tengan por el factor que acabamos de calcular, es decir, random factor, y hacemos exactamente lo mismo con el eje Z, que son los dos ejes que están involucrados en el cálculo de la dirección. Entonces, una vez hecho esto, solo nos queda calcular el valor entre -1 y +1, que como ya hemos dicho, se conseguía dividiendo la componente x del vector relativo calculado, de la posición relativa, entre su magnitud, es decir, entre la longitud total del vector. Entonces aquí podemos decir que newSteer es igual ¿a qué? Pues humanSteer a la componente x del vector relativo entre humanSteer su longitud, que Unity nos lo devuelve mediante la variable magnitud. Entonces le damos y aquí ya en esta variable newSteer tendríamos un rango, un valor entre -1 y 1. Por lo tanto, lo siguiente que tenemos que hacer que es pues decirle al coche que gire en función de ese valor que acabamos de calcular. Ok, ya acabamos de decir al coche gira, es decir, acabamos de girar el volante y entonces ahora tenemos que esperar el tiempo que determinemos entre cada vez que podamos decidir si girar el volante o no. Para eso hacemos uso de la devolución de un wait for seconds. Entonces decimos wait for seconds y del mismo modo vamos a esperar una cantidad de tiempo que nosotros determinemos por un factor aleatorio para que no sea muy regular, ¿no? Y parezca pues, un poquito más humano. Entonces recordad que hemos definido una variable que era steering reaction time y esta la multiplicamos por random.range en un valor pues igual, tampoco hay que ser muy dramático, ¿no? Un 0.95, 0.99 puede estar bastante bien. Y entonces una vez hayamos esperado este tiempo, decimos que podemos volver a manejar el giro porque hemos dejado de hacerlo justo ahora mismo. Perdón, esto tiene que ser un i enumerator. Ok, ya tenemos el i enumerator. Entonces con esto ya podemos manejar el giro, ¿vale? Por lo tanto, solo nos quedaría definir el método donde todo esto se va a calcular. Entonces podemos hacer uso del fixedUpdate, porque como lo vamos a temporizar, pues bueno, puede ser interesante tenerlo dentro del fixedUpdate para llegar, digamos, al límite máximo de ejecuciones por frame posible, o bien reducirlo al número mínimo. Entonces, bien, lo primero que vamos a preguntar es, ¿tengo que manejar el coche actualmente? Si es que no, es decir, no tengo que manejar el coche, pues entonces no ejecutes nada y salte rápidamente del fixedUpdate.
Y para ejecutar una corrutina no se hace de la forma habitual, sino que se debe hacer uso del método de monobehavior start coroutine, que recibe como variable el nombre de un enumerator, que entonces en este caso lo primero que vamos a hacer es manejar handle driver behavior. Primero vamos a manejar el comportamiento de aceleración y frenada y después vamos a manejar el comportamiento de giro. Ok, tras esto comprobaremos el nodo al que nos debamos dirigir mediante el método checkPath. Entonces, con todo esto y si todo ha ido bien, ya deberíamos de tener un coche que se moviera. De manera que venimos aquí y asignamos el script driver agent a nuestro coche. Ok, vamos aquí y como veis lo tenemos aquí abajo. Vale, una cosa que no os he comentado, es interesante porque sabéis que Unity cuando le dais al play y podéis configurar, digamos, mientras está el juego en ejecución, los distintos parámetros para variar el comportamiento, cuando dais a stop, es decir, cuando dejáis de ejecutar el juego, esos parámetros que habéis configurado y que pueden ser los idóneos, pues se pierden. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Pues podéis hacer uso system serial disable, esto. Entonces, de esta manera lo que se hace es que esta clase se serializa, es decir, los datos se almacenan de las variables, se almacenan antes de la ejecución. Por lo tanto, y además Unity, el propio motor de Unity, reconoce esta clase como propia y puede almacenar los datos de manera temporal en un componente. Entonces podemos darle al play, configurar las distintas opciones, copiar esos valores, darle a stop y pegar esos valores de nuevo en el componente como vais a ver a continuación. Bien, entonces tenemos el driver agent y nos pide unas referencias, que es referencia al road path. Le decimos que no queremos que siga el camino estrictamente, es decir, que vaya hacia el primer nodo que tenga cerca, que conduzca. Vamos a decirle que su modo de conducción sea normal y vamos a decirle que el tiempo de reacción sea 0.1 segundos y que el tiempo de giro sea 0.01 segundos y que la distancia para girar al siguiente nodo sea de 25. De modo que si le damos al play, vaya, tenemos errores. Ok, el error estaba en que yo pensaba que la clase RoadPath ya había definido el método awake que llenara la lista de nodos con todos los hijos de RoadPath, pero por lo que sea pues no estaba definido en el ejemplo y yo pensaba que sí y estaba dando fallo y no sabía el por qué. Dicho esto, bueno, ya tenemos nuestra clase Drive Agent bien configurada. Entonces, bueno, aquí tenemos el vehículo con los Wheel Colliders y bueno, pues simplemente ahora dándole al play, pues debería empezar a moverse, como veis. Entonces, bueno, es interesante ver el comportamiento que tiene, ir modificando los distintos valores de la suspensión. Entonces, bueno, vemos que gira correctamente. Acelera muy poco a poco porque todavía no hemos implementado la caja de cambios. Pero bueno, como podéis ver, sigue el camino, gira cuando tiene que girar. Y podéis ver los Wheel Collider girando. Entonces, bueno, vamos a esperar a que coja un poco de velocidad. Y bueno, otro problema que podéis ver es que el problema o algo que no hemos implementado todavía es que las ruedas no giran acorde a Wheel Collider, de manera que están totalmente estáticas y esto es lo que quería que vierais, el coche vuelca. Bien, esto lo arreglaremos en el punto siguiente con las barras estabilizadoras,
pero ahora lo que quiero hacer es implementar el giro del modelo de la rueda junto con el Wheel Collider. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es definir la clase Wheel, simplemente. Bien, abrimos Visual Studio. Ok, aquí tenemos la clase Wheel. Eliminamos lo que no vamos a usar. Y entonces, bien, esta clase va a tener tres variables. Una de tipo Wheel Collider, que va a ser el collider propio de la rueda. Wheel Collider, aquí está. Es decir, la referencia del collider que va a esa rueda. Y luego vamos a tener dos variables privadas, una de tipo vector3, que va a ser la posición de la rueda, y otra de tipo quaternion, que va a ser la posición, perdón, la rotación de la rueda. Ok, y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es un método update, perdón, fixed update. Y vamos a hacer uso del método getWorldPose que nos provee Wheel Collider y que es precisamente para este tipo de menesteres, es decir, sitúa la rueda del modelo en acorde al movimiento de la rueda o del Wheel Collider. Por lo tanto, decimos Wheel Collider, getWorldPose, y aquí, haciendo uso del comando out, le debemos de decirle la posición de la rueda y aquí el wheel rotation. Este método lo que va a hacer es que en las variables wheelPose y wheelRote lo que va a hacer es asignar el valor de la posición y la rotación de la rueda del Wheel Collider, es decir, de la rueda lógica. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer con estas dos variables es asignárselas a nuestras ruedas físicas. Entonces para ello transform.position, es decir, la posición de la rueda, es igual a la posición que nos devuelve el método getWorldPose, y del mismo modo la rotación de la rueda es igual a la rotación que nos devuelve el método getWorldPose. Y ya sería todo por esto en esta clase. Entonces, bien, guardamos y volvemos a Unity. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir aquí a las propias ruedas, y entonces a las 4 lo que vamos a hacer es asignarle el script wheel. A ver a cuál se lo he puesto. Se lo he puesto a esta. Entonces este va a este aquí y este también aquí. De modo que ya las 4 deben de tenerlo. Ok. Aquí lo vemos. Hay un problema y creo que es que... Aquí, míralo. Hemos puesto quaternion en vez de quaternion. Ok, ya está solucionado, y como podemos ver aquí ya tenemos el slot para colocar el Wheel Collider. Entonces, bien, pues vamos a left back y lo que tenemos que hacer es colocar el collider del left back aquí. Es interesante comprobar que está todo bien poniéndonos aquí y viendo que efectivamente el left front coincide. Entonces nos ponemos el left front, vemos que también coincide y asignamos. Vamos a right back, vemos que coincide, right back, entonces lo que hacemos es asignar el collider right back. Y por último vamos a right front y vemos que coinciden, y entonces asignamos el collider de right front. Y con esto, si están correctamente asignadas y damos al play,
vemos que las ruedas giran con el coche. Tenemos que ajustar los parámetros de la suspensión un poco, porque veis que tiene mucho bote. Luego eso con la estabilización se mejorará con las barras estabilizadoras, pero aún así todavía queda toda la configuración de pues de estos componentes Wheel Collider, que como podéis ver, pues bueno, podemos ir modificándolo, ¿no? Para que la rueda pues esté más baja con respecto al coche. Incluso la distancia podemos subirla y bajarla. Ahí. Y bueno, como podéis ver, podemos alterar los valores también de la dureza de la suspensión. Aunque bueno, como no tiene barras estabilizadoras, la suspensión ayuda, pero seguramente el coche acabe volcando. Y como veis, la distancia de la suspensión, pues en este caso es un poco exagerada. Veis que la rueda, entonces a lo mejor en 0,32 es un buen valor. No, sigue siendo un poco alto. 0,22, a ver, vaya, mala suerte. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a ver es las barras, bueno, son las barras estabilizadoras.